Para empezar, se debe dejar claro que el nombre que se le da al continente, hasta hoy en día, proviene del latín. Lo habrían puesto por el avistamiento de un pueblo, eran los Afri y el sufijo ica, usado para indicar un país en función de sus habitantes. Estos eran una tribu cuyo nombre es de origen bereber, que significa caverna. Esto lo hicieron en referencia a los antiguos griegos quienes los llamaban trogloditas, que significa hombres de las cavernas. También se debe dejar claro que desde el punto de vista científico, se cree que África es la cuna de la humanidad y que el primer Homo sapiens, es decir, el primer hombre inteligente, se le tiene un aproximado que apareció entre 165.000 a 315.000 años y que se originó por el norte en lo que es el actual Marruecos. En otras se especula que aparecía en fechas calculadas entre 140.000 a 290.000 años sin tener una ubicación específica. También se debe saber que los egipcios, que aunque geográficamente se encuentran dentro del continente, su desarrollo cultural se diferencia mucho del resto de los nativos de África, ya que a veces se les identifica como si fueran asiáticos, y en la antigüedad se da a especificar que los nativos del sur eran conocidos como etíopes, y los que eran del norte eran también llamados por los griegos libios. Los libios eran tribus que, según tablillas egipcias, eran personas de piel blanca de cabellos rubios, corpulentos y fieros en el combate, de serpientes y hacían sonidos extraños y que son antepasados de los actuales bereberes. Ellos formarían una sociedad que, a futuro, construirían reinos de abundantes riquezas e imperios, que tendrían sus primeros lazos con pueblos de Oriente Medio. Su sociedad era tribal, y se debe mencionar que antes de la llegada de extranjeros, ya practicaban la esclavitud entre ellos. Entonces pasemos a especificar que esos pueblos de Oriente hayan sido los primeros extranjeros en pisar el continente. Eran árabes que habían llegado de la península arábiga para tener tratos comerciales, en el proceso terminaban tomando esclavos que eran llevados a mercados de Medio Oriente, y la ruta terrestre que utilizaban eran los desiertos del Sáhara y del Magreb, pero las rutas más sonadas eran las del Valle del Nilo y las costas norteñas, como la actual Túnez, creando también rutas marítimas hacia el África Oriental, a través del Mar Rojo y el Océano Índico, siendo este el primer caso perjudicial del continente. Hoy en día se pueden ver intentos, por parte de africanos como de árabes, de seguir con estas prácticas ilegales en mercados de tráfico. Dejando claro estos primeros temas, proseguimos a hablar de los fenicios, pueblo cananeo de Medio Oriente, prósperos en el comercio con otros pueblos pero militarmente no preparado para defenderse de las demás naciones de la antigüedad. En la historia fueron derrotados por los babilonios y asirios, y a futuro casi completamente exterminados por los griegos. Aparte de eso, también eran expertos navegantes, como se sabe que llegaron a crear colonias en las actuales Grecia, Italia y España, pero siendo las que crearían en África las más importantes. Se sabe por fuentes del historiador griego Heródoto, que documentó un viaje que los fenicios hicieron, una expedición marítima por África que fue financiada y solicitada por el faraón Necao II, quien quería buscar un paso hacia el occidente. Se entiende que esta expedición fue un fracaso para Necao II, pero para los fenicios no, ya que con esto podemos entender cómo terminarían asentándose en África. Empezarían una colonización, ellos se concentraron en ubicarse en todo el norte del continente, trayendo su idioma, cultura, literatura, arte, religión y novedades en la agricultura, creando su capital Cartago con la que se terminarían alineándose como cartagineses, convirtiéndose en una nueva civilización que rivalizaba con los griegos en el comercio, y varios conflictos bélicos hasta la llegada del preimperio romano.